Hola niños, yo soy Mateo. Vamos a hablar un poco de historia de nuestro país, Bolivia. Hoy viajaremos al año 1952 con la imaginación. Espero que me acompañen en esta historia. Revolución de abril de 1952. Esta fue la primera revolución obrera que estalló en Latinoamérica. Historia. La caída de Villarroel no puso freno a la agitación popular, sino que incluso pareció potenciarla. El fracaso de los viejos partidos, el socialismo militar, el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, las masas comenzaron a inclinarse hacia el POR, Partido Obrero Revolucionario, que estaba presente en Catavi y que también estaba en mejores condiciones que los demás partidos para trabajar en los medios obreros, en particular en los centros mineros. Expresión directa de este proceso será el Congreso Minero de Pulacayo en 1946, junto a la transcripción de la tesis de Pulacayo. Los orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión debilitó a la gran minería, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del control de divisas y la asignación de cuotas de exportación de estaño entre los diferentes productores. La Guerra del Chaco, por otra parte, cuestionó el modelo político y social vigente, una sociedad dividida por castas. 1951. Las elecciones. El año 1951, el movimiento nacionalista revolucionario obtuvo el triunfo en las elecciones. La ley electoral establecía que el Congreso Nacional debía elegir al presidente de la República entre los tres partidos políticos más votados, el MNR, el PURS, Partido de la Unión Republicana Socialista, y el FSB, Falange Socialista Boliviana, el Mamertazo. El presidente Urilagoitia, furioso por los resultados de las elecciones en 1951, convocó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y juntos decidieron que no se debía entregar el gobierno a esos comunistas. Durante el tiempo de espera, el país vivía una insoportable incertidumbre. Después de mucho dudar, el alto mando decidió que las Fuerzas Armadas se harían cargo del gobierno de la nación. Urilagoitia dimitió. De forma inmediata, se formó una junta militar de gobierno auspiciada por la oligarquía minera, para evitar de esa manera la llegada al poder del MNR. Ante esta reacción del ejército, un año más tarde se producirá el día 9 de abril un golpe de Estado dirigido por el general de policía Antonio Seleme, con el apoyo civil de Hernán Siles Suazo, el dirigente minero Juan Lechino Quendo y otros, junto a la confabulación del general Torres Ortiz y la Falange Socialista Boliviana, que más tarde, a inicios del golpe de Estado, abandonaría su participación. El cuerpo de carabineros y policías tuvieron una destacada participación en iniciar la revuelta, que luego contó con el apoyo de la población, de los obreros de Villa Victoria y los mineros que llegaron de la mina Milluni. La lucha armada. El 9 de abril de 1952, el cuerpo de carabineros y policías fue movilizado institucionalmente por el ministro del Interior, general Seleme, y tomaron instituciones estratégicas como prefecturas y radios para difundir la noticia. También fueron movilizados los regimientos de carabineros, Capitán Ceballos y 21 de julio, la Brigada Departamental de Policías, cadetes de la Escuela de Carabineros y Policías y la Dirección General de Policías y Carabineros, todos con armamento y municiones para tomar zonas estratégicas. Los civiles del MNR
que acudieron, así como a los muchos voluntarios, obreros sobre todo, se les distribuyó armas y municiones provenientes de la Brigada Departamental, de la Dirección General y los regimientos de carabineros. El arsenal de la Plaza Antofagasta, tomado por el capitán de ejército Israel Telles, ya había sido distribuido a combatientes civiles, pero el general Torres Ortiz, comprometido en el alzamiento, se desmarcó a última hora e hizo acuartelar al ejército. Se dispuso a repeler el golpe. Viendo el incontrolable desborde popular, renuncia el general Seleme a la conducción del gobierno revolucionario. Quedó Lechín Oquendo, máximo dirigente de la Federación de Mineros, dirigiendo el alzamiento en las calles con las consignas reforma agraria y nacionalización de las minas. El día jueves 10 de abril continuaron los combates. Juan Lechín Oquendo, encabezando a los mineros de Milloni, tomó el grupo aéreo de caza y desde allí mandó aviones a soltar panfletos sobre el gran cuartel de Miraflores, induciéndolos a rendirse. El pueblo asaltó el retén de la Garita de Lima, sacó armamento y munición y siguió luchando. La lucha continúa. El viernes 11 de abril, Lechín, junto a Rolando Requena, se dirigieron a tomar el gran cuartel de Miraflores. Posteriormente, apoyados por el pueblo alzado, tomaron el Palacio Quemado. Horas más tarde, llegaron los políticos del MNR, quienes no vieron conveniente realizar la reforma agraria. Muchos de ellos eran latifundistas, ni la nacionalización de las minas. Al final, el doctor Siles Suazo decidió ceder, pues Lechín argumentó que esas consignas llevaron a la gente a ofrendar su vida, y era la inmensa multitud que estaba en ese mismo instante, afuera, en la plaza, coreando la victoria revolucionaria. La derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos y aproximadamente más de 1000 heridos entre toda la población. Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo asumieron el mando del gobierno hasta que unos días más tarde regrese Víctor Paz Estenssoro, que estaba desterrado en Buenos Aires, Argentina. El proceso de la Revolución Nacional tendrá como resultado 3 periodos de gobierno sucesivos donde el país sufrirá cambios que, si bien el propósito era bueno, tendrá mucha deficiencia en su administración y desarrollo. Primer gobierno, Víctor Paz Estenssoro, 1952-1956. Se realizaron los cambios más significativos, como ser el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y reforma del ejército, la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el Código de la Educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petróleo, que permitía el acceso de las empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera. Sufragio universal. El 21 de julio de 1952, mediante decreto, el gobierno implantó el voto universal, al otorgar el derecho a voto a analfabetos, indígenas y mujeres. Se incrementó el número de electores. La ampliación del derecho a voto era una medida radical en el contexto latinoamericano. Central Obrera Boliviana. La COB fue fundada con el objetivo de integrar los sindicatos de mineros, fabriles, ferroviarios, bancarios, gráficos, empleados de industria y comercio, constructores, panificadores y campesinos. Primer secretario ejecutivo, Juan Lechín Oquendo, que había sido secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, fundada en 1944. Lechín también era ministro de Minas y Petróleo del primer gabinete de Víctor Paz Estenssoro. Durante todo el gobierno del MNR,
La COP fue el ala revolucionaria radical de la revolución, exigiendo la aceleración y profundización de los cambios sociales y económicos. A la misma vez, las relaciones laborales durante el gobierno del MNR fueron turbulentas. Se estima que se llevaron a cabo un promedio de 350 huelgas por año entre 1952 y 1958, con un efecto negativo sobre la producción, convirtiendo a Bolivia en uno de los países en los cuales se perdió el mayor número de horas hombre por trabajador. Disolución y reforma del ejército. El MNR redujo el tamaño del ejército de aproximadamente 20.000 a 5.000 soldados entre abril de 1952 y enero de 1953, al licenciar a los conscriptos. Además, se estima que retiró a más de 500 oficiales. El presupuesto del ejército fue recortado de 20% del presupuesto general a la mitad en 1953 y a 6.7% en 1957. En reemplazo del ejército, el MNR formó milicias urbanas y rurales con obreros y campesinos. Entre 1952 y 1956, la policía y las milicias populares predominaron en la seguridad interna y el orden público. A partir de 1956 y hasta 1964, se redujo la legitimidad de las milicias y la importancia de la policía a medida que se reconstruyó el ejército. El colegio militar fue reabierto en 1953 con el nombre de Gualberto Villarroel. Nacionalización de las minas. La nacionalización de las minas de los tres llamados varones del estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR. El movimiento nacionalista revolucionario había estado tratando de incrementar el control del Estado sobre la minería desde el gobierno de Villarroel, con el control de divisas. Sin embargo, en 1952, Paz Estenssoro no estaba comprometido con una nacionalización. Por tanto, las primeras medidas del MNR en el sector minero fueron la creación de un monopolio de exportación a través del Banco Minero y la obligatoriedad de entrega del 100% de las divisas al Banco Central. Fue más bien el movimiento obrero, a través de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que demandaba la nacionalización. En el plano externo, Víctor Paz Estenssoro era renuente a la nacionalización por el mensaje que esta acción enviaría a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre la orientación ideológica del partido. A modo de evaluar la situación, Paz Estenssoro conformó una comisión de nacionalización de las minas que deliberó por 5 meses y concluyó que se nacionalicen las minas con compensación en octubre de 1952. El 31 de octubre, en siglo XX, Catavi, Víctor Paz Estenssoro, junto con su ministro de Minas, Juan Lechino Kendo, firmaron el decreto de nacionalización, traspasando los bienes de 163 minas, distribuidas en 78 compañías mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo, a la recientemente creada Corporación Minera de Bolivia. La nacionalización de las minas fue vista como la independencia económica de Bolivia, tanto por el MNR, por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y los medios de prensa. Reforma agraria. A mediados del siglo XX, Bolivia contaba con un sistema agrario latifundista y caracterizado por una desigualdad en la tenencia de la tierra, condiciones de trabajo semifeudales y con baja capacidad de proveer alimentos a Bolivia. Aproximadamente 4,5% de la población era propietaria del 70% de la tierra agrícola. El trabajo agrario consistía
de un sistema de control de mano de obra a través de prestaciones laborales. Adicionalmente, los indios tenían que aportar con semillas, herramientas y hasta animales para realizar el trabajo. Además de obligaciones laborales agropecuarias, los indios estaban obligados a ofrecer servicios personales remanentes de la época colonial, llamado pongueaje, al hacendado y su familia. La ineficiencia del sector agropecuario era tal que entre el 35 al 40% de las importaciones eran de alimentos. En enero de 1953 se organizó una comisión de reforma agraria presidida por el vicepresidente Hernán Siles Suazo, con miembros de partidos de la oposición, como el POR y el PIR, y miembros del MNR. El 2 de agosto de 1953, en Ucureña, Cochabamba, se firmó el decreto de reforma agraria. Este ofrecía indemnización a los terratenientes y otorgaba las tierras de las haciendas a los indios a través de sus sindicatos y comunidades, con la condición de que no fueran vendidas a título personal. El sistema de implementación de la reforma era compleja. Reforma educativa. En 1952, el 20,8% de la población en edad estaba en primaria y 2/3 de la población, el 60,9%, era analfabeta. Al año del inicio de la revolución, y para adecuar el sistema educativo a las transformaciones anteriores, en 1953, el gobierno creó la Comisión Nacional de Reforma Educativa, que en 120 días presentó su propuesta. Recién ante demandas del magisterio, en 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana. El código dividió el sistema educativo en un ámbito urbano, a cargo del Ministerio de Educación, y otro de Educación Rural, a cargo del recientemente creado Ministerio de Asuntos Campesinos. El código buscaba extender la educación a las mayorías y reorientar la educación hacia una educación técnica. También planteaba la importancia de castellanizar al indio y, en su afán modernizador, convirtiéndolo en campesino. Sin duda, se expandió la cobertura de la matrícula en el área rural. Sin embargo, esta fue de baja calidad. Luego de analizar las falencias del sistema educativo, predominancia de memorización y recitación, provisión de solo rudimentos de escritura, lectura y matemática, escasa preparación de maestros y brevedad del año escolar por excesivos feriados, el antropólogo estadounidense Lambros Comitas concluía: en educación, la revolución de 1952 y los 14 años de predominio del MNR hicieron poco para modificar el orden jerárquico de segmentos sociales significativos de la sociedad boliviana. E hicieron poco, sí, algo hicieron, para proveer nuevas formas institucionalizadas de articulación social. Intromisión de Estados Unidos. La Revolución Nacional contó con el apoyo de los Estados Unidos, una vez que Bolivia acordó indemnizar a Patiño, Xochitl y a Aramayo por la nacionalización de las minas, por la presión del país norteamericano. El gobierno estadounidense se convenció que el MNR no era comunista, sino nacionalista. La ayuda de Estados Unidos se incrementó. Primero llegó en forma de alimentos y fue clave para sobrellevar la escasez de alimentos, producto de la desorganización de los primeros efectos de la reforma agraria. La ayuda de Estados Unidos creció 1.5 millones de dólares en 1952 a 79 millones en 1964. De este monto total, la ayuda militar ascendía de 0,1 millones de dólares en 1952
a 3,2 millones en 1964. Se estima que el monto total de la ayuda recibida entre 1953 y 1964 fue de 368 millones o aproximadamente 35 millones anuales. En dólares de 2007, esto equivale a más de 2.000 millones o 187 millones anuales. Según Herbert Klein, historiador, esta ayuda fue decisiva para la seguridad y el crecimiento económico de Bolivia. La ayuda previno la carestía de alimentos en los centros urbanos y, por tanto, proveyó serenidad al gobierno del MNR a los inicios de la revolución. También contribuyó al desarrollo de infraestructura vial, la expansión e integración del oriente boliviano y el fortalecimiento de los servicios de educación y salud. A la misma vez, fue un freno para la revolución en la medida que hacía a Bolivia dependiente de estos recursos, al punto que, por ejemplo, en 1964, recursos provenientes de la Alianza para el Progreso representaba alrededor del 20% del Producto Bruto y 40% del gasto público. Adiós, suscríbete al canal, estaré pronto de regreso. Chao.